Desde un punto de vista evolutivo, el aprendizaje puede considerarse como la capacidad de adaptación al medio ambiente. Por ejemplo, es de gran utilidad para una gacela saber que la presencia de un león pone en peligro su vida. Del mismo modo, es muy útil para nosotros saber que si llueve y vamos a salir, lo mejor es tomar un paraguas. Hay multitud de ejemplos, tanto en seres humanos como en animales, que muestran cómo gracias al aprendizaje podemos conocer las relaciones entre distintos eventos ambientales, permitiéndonos una adaptación óptima al medio ambiente. En otras ocasiones se tiende a identificar aprendizaje con ejecución o actuación. Esto sugiere que el aprendizaje solo puede inferirse a partir de la conducta emitida. Por ejemplo, solo podemos saber si alguien sabe tocar el piano permitiéndolo que nos interprete alguna pieza. Sin embargo, el hecho de que esta persona no tenga la oportunidad de demostrarnos sus conocimientos musicales no significa que carezca de ellos. En muchas ocasiones es necesario dar con el contexto adecuado para que aparezca una determinada conducta. En consecuencia, el aprendizaje, más que ser equivalente a ejecución, debería entenderse como la capacidad potencial que adquiere un organismo para emitir una determinada conducta y no la emisión en sí misma. No todo lo que aprendemos es susceptible de exhibirse conductualmente. Esto es lo que en la literatura se conoce como aprendizaje silencioso y engloba toda aquella información aprendida que solo se manifiesta bajo las condiciones ambientales y de motivación apropiadas. No podemos olvidar que el aprendizaje se mide en función de cambios conductuales. Esto nos genera un segundo problema, ya que no siempre la conducta cambia se debe necesariamente a la existencia de aprendizaje. Dicho de otro modo, la presencia de estos factores podría contaminar nuestras conclusiones sobre el conocimiento que realmente se adquiere. Por esta razón, a la hora de evaluar el aprendizaje debemos contar con elementos de control que ayuden a eliminar la posibilidad de considerar como aprendizaje un cambio conductual producido por factores que no tienen nada que ver con él. Hasta ahora, nos hemos esforzado por separar el aprendizaje de otros cambios comportamentales. Sin embargo, parte de la conducta del individuo no es aprendida, viene determinada biológicamente. Este es el caso de los reflejos y las disposiciones innatas de conducta que hablaremos a continuación. Estas disposiciones innatas van a modular lo que un individuo es capaz de aprender y al mismo tiempo van a ser moduladas por el aprendizaje, por lo que resulta esencial que contemos con algún conocimiento acerca de ella. Como primero, tenemos el concepto de reflejo, y es obvio que el aprendizaje está presente en muchos seres vivos, pero no todos necesitan de esta capacidad para sobrevivir. El reflejo es la forma más básica de conducta incondicionada, esto es, no aprendida. No obstante, el que los reflejos no se aprendan no implica que no puedan ser modulados por el aprendizaje. De hecho, la conducta refleja nunca se repite de la misma manera. La exposición repetida al estímulo elicitador del reflejo lleva a que el sujeto bien disminuya o bien aumente su respuesta ante el estímulo. Estos dos fenómenos básicos de aprendizaje se denominan habituación y sensibilización respectivamente. La habituación se refiere al proceso por el que ante un estímulo repetido la respuesta es cada vez menos intensa. La habituación se puede considerar la forma más primitiva de aprendizaje, y se trata del aumento de la respuesta ante un estímulo debido a la repetición de éste. Es especialmente importante para la supervivencia en el caso de estímulos aversivos o peligrosos. Y como características de la habituación tenemos que es específica del estímulo que se repite, se atenúa con el paso del tiempo sin estimulación, a mayor frecuencia de repetición del estímulo hay una mayor habituación, a menor intensidad del estímulo hay una menor habituación, y ahora tenemos las características de la sensibilización. No es específica del estímulo que se repite, sus efectos también se observan en otros estímulos diferentes al presentado, y a mayor intensidad del estímulo hay una mayor sensibilización. Ahora voy a hablar acerca de los tipos de aprendizaje. Nosotros nos enfocamos en 8, que son los siguientes. Como primero tenemos el aprendizaje visual, y este nos dice que se basa en el uso de imágenes, diagramas, colores y cualquier material gráfico.
Las personas que aprenden visualmente procesan mejor la información cuando pueden verla. Por ejemplo, suelen preferir mapas conceptuales, esquemas o infografías, ya que les ayudan a organizar y relacionar conceptos de manera clara. El aprendizaje auditivo. Los aprendices auditivos retienen mejor la información escuchándola. Prefieren las explicaciones verbales, las clases magistrales, los debates y hasta grabaciones de audio. Este tipo de aprendizaje es ideal para quienes disfrutan escuchar historias o resúmenes orales, ya que asimilan mejor el conocimiento a través del oído. Aprendizaje kinestésico. El aprendizaje kinestésico está basado en la acción y la práctica física. Estas personas necesitan hacer para aprender, ya sea a través de experimentos, dramatizaciones o actividades prácticas. Por ejemplo, un estudiante kinestésico aprenderá mejor ciencia al realizar experimentos que leyendo sobre ellos en un libro. Aprendizaje lógico-matemático. Aquí se aprende mediante el razonamiento lógico, los patrones y el pensamiento estructurado. Es típico de quienes disfrutan las matemáticas, los acertijos o los problemas complejos. Este tipo de aprendizaje permite organizar información en pasos claros y se adapta bien a personas que analizan todo con lógica. Aprendizaje social. También conocido como aprendizaje colaborativo, se basa en la interacción con otras personas. Esto incluye debates, trabajo en equipo y actividades grupales. Las personas que aprenden socialmente disfrutan compartir ideas y resolver problemas en conjunto, ya que el diálogo enriquece su comprensión. Aprendizaje individual. Por el contrario, el aprendizaje individual ocurre en un entorno más introspectivo. Estas personas prefieren reflexionar y trabajar solas, explorando la información a su propio ritmo. Esto les permite profundizar en los temas que les interesan sin tantas distracciones. Aprendizaje experiencial. Este tipo de aprendizaje se da mediante la experiencia directa, como realizar actividades prácticas o vivir situaciones reales. Por ejemplo, un estudiante de cocina aprenderá más al preparar recetas que al solo leerlas en un libro. Este enfoque es altamente efectivo porque conecta el conocimiento con la experiencia personal. Aprendizaje observacional. Se basa en observar el comportamiento de otros y replicarlo, también conocido como aprendizaje por modelado. Es común en niños que imitan a los adultos, pero ocurre en todas las edades. Por ejemplo, alguien puede aprender a manejar herramientas al observar cómo lo hace un experto. En la práctica, cada persona puede combinar varios de estos tipos dependiendo de la situación y del contenido que desea aprender. Conocer cuál funciona mejor para ti puede mejorar significativamente tu forma de adquirir conocimientos. La memoria es el proceso por medio del cual codificamos, almacenamos y recuperamos información, pero para que este suceso suceda es necesario que enviemos información a nuestro cerebro, retengamos dicha información y posteriormente recuperarla. Hay dos formas de categorizar la memoria. La primera es la memoria a corto plazo, la segunda es la memoria a largo plazo. En este caso, primero les hablaré de la memoria a corto plazo, o que también es conocida como memoria operativa. Esta nos permite retener una cantidad limitada de información durante un periodo de tiempo relativamente corto. Esta capacidad de mantener información depende de cuán significativa sea para nosotros. Se puede entender también como una especie de almacén transitorio, ya que guarda la información hasta que se almacena en la memoria a largo plazo o hasta que la eliminemos por completo. Se dice que son 30 segundos la media de retención de información en este proceso. Esta nos ayuda al apoyo del aprendizaje de un nuevo conocimiento, a la comprensión rápida del ambiente y a la facilitación del proceso de solución de problemas. Es importante recalcar que se retiene esta información hasta que le demos un sentido a nuestra mente. Ahora hablaremos de la memoria a largo plazo, que es donde se almacenan recuerdos por un tiempo prolongado, mayor a 6 meses, y que no tiene un plazo de duración. Los recuerdos a corto plazo pueden convertirse en recuerdos a largo plazo a través de un proceso llamado consolidación. En este proceso interviene la repetición, las asociaciones significativas y las emociones. El proceso de la memoria a largo plazo, en el que se producen cambios en las estructuras y conexiones de las neuronas, que se conoce como potenciación a largo plazo, PLP, implica que cuando aprendemos algo se crean nuevos circuitos neuronales, se modifica o fortalece. Existen dos áreas de la memoria a largo plazo. Una se llama memoria declarativa, que abarca el conocimiento que puede evocarse conscientemente, puede verbalizarse o transmitirse de manera sencilla a otro individuo.
La siguiente es la memoria no declarativa, donde se evoca de manera inconsciente y sin esfuerzo mental. Información que no se puede verbalizar fácilmente y se puede aprender inconscientemente, incluso de manera involuntaria. Un ejemplo de memoria a largo plazo puede ser que, por ejemplo, estás pequeño y te dan un pastel de cumpleaños. Como que recuerdas muy bien el olor, el sabor, cómo te hizo sentir y todas esas cosas, y se queda como un momento muy marcado en tu memoria, porque te sentiste feliz, porque, no sé, mucha euforia, muchas otras cosas. Pasa el tiempo y, por ejemplo, te vuelven a regalar el mismo pastel o pasas por algún lugar y recuerdas ese mismo olor al pastel que te dieron cuando estabas pequeño, así que evocas ese recuerdo en la actualidad. Y así se van relacionando entre unas y otras cosas. Para un ejemplo de memoria a corto plazo, pensaría cuando jugamos Memorama, ya que tenemos que retener la imagen de las fichas que estamos volteando para conforme pasen los turnos y las otras personas que estén participando vayan también abriendo las fichas, volteando las fichas, mejor dicho. Tú recuerdas y lo puedes identificar y ya sepas cuando te toca el turno dónde está esta imagen con esta otra y así puedas tener cierta ventaja de alguna forma. Dentro del modelo de estudio de la memoria se mencionan algunas características y yo les voy a hablar de algunas. La primera que les voy a hablar son las sílabas sin sentido frente a material significativo, donde el material significativo se puede aprender 10 veces más rápido que el no significativo. El olvido en función del tiempo transcurrido desde el aprendizaje, donde la mayor parte del olvido se produce durante la primera media hora. El efecto del número de repeticiones de una serie. Mayor el número de repeticiones, menor es el tiempo necesario para el reaprendizaje a las 24 horas. Y por último les voy a hablar de la distribución de la práctica, donde es mejor extender los ensayos de aprendizaje en el tiempo en vez de concentrarlos en una sola sesión. Ahora les hablaré de algunas pérdidas que suceden cuando no podemos retener o codificar bien la información. La primera es la amnesia, que es la pérdida de la memoria que se produce en ausencia de otras dificultades mentales. La segunda es la amnesia anterrógrada, donde la pérdida de memoria de sucesos posteriores al sufrimiento de un daño. Y por último, la amnesia retrógrada, que se pierden recuerdos de sucesos ocurridos antes de un determinado hecho o suceso. Se pueden recuperar gradualmente, pero en algunos casos los recursos se pierden para siempre. Les voy a hablar de 5 datos curiosos sobre la memoria. El primero es la memoria eidética, que es recordar imágenes con gran precisión. La segunda es que la memoria no es perfecta, ya que a menudo recordamos de manera distorsionada o incompleta. El tercero es que olvidar es esencial, lo mismo para que pueda seguir reteniendo información. Ya, por ejemplo, cuando ya no es útil, pues tu cerebro la desecha para que pueda llegar a tu cerebro nueva información. El tercero es que practicar ejercicio puede mejorar la memoria. Y el quinto es que los olores evocan recuerdos poderosos. La memoria y el aprendizaje son pilares del conocimiento humano. Estos trabajan juntos para desempeñar roles cruciales y complementarlos en lo cotidiano. Por ejemplo, la memoria ayuda a recordar las normas de tránsito y efectuar los cambios en el vehículo, mientras que el aprendizaje se manifiesta en cada experiencia al volante, adaptándonos a diferentes condiciones en la carretera y perfeccionando las habilidades de conducción. Así que comprender la relación entre ambos es fundamental, ya que nos brinda la clave para mejorar nuestras capacidades cognitivas y desempeño en el día a día. Hablando un poquito más acerca de la relación directa entre la memoria y el aprendizaje, podemos hablar que una forma de pensar en la relación entre los dos conceptos es considerando el aprendizaje como la entrada y la memoria como la salida. Después de todo, no podemos recordar a menos que hayamos aprendido primero, y para ello debemos tener más conocimiento en la memoria. En general, sin memorización no hay aprendizaje. Pese a ello, en la práctica esto tiene muchos matices. De acuerdo con un trabajo de la Universidad Autónoma de Manizales, el aprendizaje no se trata solo de guardar información de forma pasiva, sino de darle sentido de forma activa con información que ya tenemos en la memoria, de esta forma generando un cambio permanente o en las ideas, conceptos y nuestros modelos mentales. Cuando aprendemos algo,
codificamos esa información en la memoria. La codificación es el proceso por el cual la información que recibimos y experimentamos se transforma y se almacena en la memoria de largo plazo. Es como traducir la información a un formato que el cerebro comprenda y retenga de manera efectiva. Por ejemplo, cuando leemos un libro, el cerebro traduce las palabras e ideas a una estructura que pueda recordarse, como imágenes mentales o conexiones con conocimientos previos. Hablando acerca de la codificación y la memoria de trabajo, tenemos que la codificación no es tan simple. Esta está mediada por la memoria de trabajo y suele estar influida por factores como la atención, las emociones, la motivación y la relevancia de la inflamación. Entonces vamos a imaginar que tenemos que estudiar un libro. Nos concentramos en comprender las ideas principales del texto. Luego relacionamos los conocimientos previos del tema en un resumen y todo ello es impulsado por la motivación de obtener una excelente calificación en el examen. Esta combinación de motivación, atención y relevancia contribuye a una codificación efectiva, puesto que permite almacenar la información en la memoria a largo plazo de manera sólida y duradera. Como consecuencia, se da lugar a un cambio significativo que representa el aprendizaje. La relación entre memoria y aprendizaje es como un ciclo continuo en el cual uno se alimenta del otro. Es una simbiosis en la que el aprendizaje es solo un acto de almacenamiento a través de la codificación y empleo de información de la información de la memoria. Hablando acerca de la importancia del aprendizaje en la memoria, tenemos que el aprendizaje cumple roles en las funciones de la memoria. Y aquí vamos a explicar algunos de los más importantes, que son los refuerzos y actualización, que es a medida que aprendemos y reforzamos y actualizamos la información en nuestra memoria, mejoramos las capacidades mnémicas. La organización y la estructuración, que aprender implica organizar y estructurar la información de manera significativa y esto nos facilita el almacenamiento posterior para la recuperación de la información. Y aplicación en contextos nuevos, que tenemos que el aprendizaje nos permite aplicar nuestros conocimientos y habilidades a nuevos contextos y situaciones. Esto enriquece la memoria al ampliar su flexibilidad y hablando acerca de la importancia de la memoria en el aprendizaje, tenemos que cumple o desempeña ciertos roles importantes y enseguida pasamos a describirlos, que es la recuperación de información. Al acudir a esa información y recuperarla en los momentos que la necesitamos, enriquece nuestra capacidad de aprender. La retención del conocimiento actúa como una biblioteca interna donde almacenamos toda la información que nos llega desde nuestras experiencias. Las conexiones entre conceptos nos facilita la conexión de los conocimientos, entrelazando la información nueva con el material de aprendizaje actual. Y la adquisición de habilidades, donde podemos retener destrezas y habilidades como aprender a montar bicicleta o a tocar un instrumento musical mediante la repetición y la práctica. Ahora bien, ¿cómo beneficiarnos de esta conexión? Una forma efectiva de usar la relación entre memoria y aprendizaje y optimizar tus habilidades cognitivas es entrenar a tu memoria en el arte de aprender a aprender. Existen estrategias que favorecen que la información se almacene en tu memoria de largo plazo, permitiendo así alcanzar un aprendizaje duradero y significativo. Por ejemplo, puedes distribuir el estudio en sesiones espaciadas y practicar la recuperación activa en lugar de una revisión pasiva. También, resumir y explicar lo aprendido con tus propias palabras. Las representaciones visuales y mnemotécnicas como los diagramas o los acrónimos resultan aliadas para codificar información. Y por último, compartir lo aprendido con los demás refuerza la memoria y resulta significativo. En resumen, la memoria y el aprendizaje están estrechamente relacionados. El aprendizaje implica la codificación y el almacenamiento de la memoria, mientras que la memoria permite la recuperación y el uso de lo que aprendimos.